Las 5 ventas más caras en la historia del Barcelona. Millones y traspasos que hicieron historia. El FC Barcelona ha sido protagonista de algunos de los movimientos más importantes del mercado de fichajes, con operaciones que han involucrado cifras millonarias y futbolistas que marcaron diferentes épocas del club. Sin embargo, cuando se revisa el listado de sus mayores ventas, aparecen nombres que todavía generan debate entre los aficionados. Algunas de estas salidas estuvieron relacionadas con decisiones deportivas, otras con circunstancias contractuales, y varias terminaron convirtiéndose en operaciones históricas para el fútbol mundial. Pero ¿cuáles son los 5 jugadores que más dinero le dejaron al Barcelona? ¿Y qué cifras alcanzaron sus respectivos traspasos? Neymar encabeza un ranking con cifras millonarias. La venta de Neymar al PSG ocupa el primer lugar con 222 millones de euros. El conjunto francés pagó la cláusula de rescisión del delantero en 2017, en una operación que se convirtió en el traspaso más caro de la historia del fútbol. El segundo puesto corresponde a Artur Melo, quien fue transferido a la Juventus en 2020 por 72 millones de euros fijos, además de variables. La operación se produjo en un contexto de importantes movimientos financieros y deportivos para el Barcelona. En el tercer lugar aparece Luis Figo, cuyo polémico traspaso al Real Madrid en 2000 alcanzó los 62 millones de euros. La salida del portugués hacia el máximo rival del Barcelona es recordada como una de las transferencias más controvertidas de la historia. Y en aquel momento también representó un récord mundial. Lea también, ¿qué es el kit de actualización de Panini y cómo incluiría a Neymar? El cuarto lugar es para Ousmane Dembélé, quien dejó el Barcelona rumbo al PSG en 2023. Las cifras varían según la fuente, pero la operación se sitúa aproximadamente entre 50 y 58 millones de euros. El francés activó una cláusula que permitió su salida del conjunto azulgrana. Cierra el top 5 Alexis Sánchez, transferido al Arsenal en 2014 por una cifra cercana a los 42 millones de euros. El delantero chileno permaneció 3 temporadas en el Camp Nou, antes de continuar su carrera en la Premier League. De esta manera, el ranking queda encabezado por Neymar, 222 millones, seguido por Artur Melo, 72 millones, Luis Figo, 62 millones, Ousmane Dembélé, 50-58 millones, y Alexis Sánchez, 42 millones. Una diferencia sobresaliente se observa entre el brasileño y el resto. La venta de Neymar, por sí sola, supera ampliamente el valor conjunto de varias de las siguientes operaciones. El atacante quiere jugar un último mundial antes de retirarse. AFP. Las grandes compras del Barcelona también superaron los 100 millones de euros. El contraste se vuelve especialmente llamativo cuando se comparan las ventas con las grandes inversiones realizadas por el Barcelona para incorporar futbolistas. El club también ha protagonizado algunos de los fichajes más costosos de su historia. El primer lugar corresponde a Philippe Coutinho, por quien el Barcelona pagó al Liverpool una operación que pudo alcanzar los 145 millones de euros, incluyendo variables. El brasileño llegó en 2018, después de la salida de Neymar, y fue contratado como una de las principales apuestas ofensivas del equipo. En segundo lugar aparece Ousmane Dembélé, incorporado desde el Borussia Dortmund en 2017, por una cifra que podía llegar a los 135 millones de euros. El francés llegó con apenas 20 años, y como una de las grandes promesas del fútbol europeo. El tercer puesto es para Antoine Griezmann, fichado desde el Atlético de Madrid en 2019, por 120 millones de euros, correspondientes a su cláusula de rescisión. El delantero llegó con la expectativa de formar parte de un ataque de primer nivel, junto a Lionel Messi y Luis Suárez. La cuarta posición corresponde a Frenkie de Jong, cuyo fichaje procedente del Ajax en 2019
se situó cerca de los 86 millones de euros, incluyendo variables. El neerlandés fue incorporado como una de las grandes promesas para renovar el mediocampo azulgrana. En este listado también aparece Neymar, cuyo fichaje desde el Santos en 2013 estuvo rodeado de controversias respecto al valor definitivo de la operación. Las cifras señaladas sitúan el costo total por encima de los 85 millones de euros. Ousmane Dembélé empató el partido de penal al minuto 64. Crédito, AFP. El Barcelona también realizó otras inversiones importantes, entre ellas la de Luis Suárez, procedente del Liverpool, por unos 81 millones de euros. Zlatan Ibrahimovic, en una operación valorada en más de 65 millones, incluyendo el intercambio de jugadores. Y Rafinha, incorporado desde el Leeds United, por alrededor de 58 millones de euros, más variables. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Cuál es la venta más cara del Barcelona en la historia del mercado de fichajes? La salida de Neymar al Paris Saint-Germain en 2017 es la venta más costosa del Barcelona, con una operación de 222 millones de euros, correspondiente a su cláusula de rescisión. El traspaso se convirtió además en el más caro registrado en la historia del fútbol. ¿Cuáles son las ventas más caras del FC Barcelona después de Neymar? Las principales ventas del FC Barcelona corresponden a Artur Melo, transferido a la Juventus por 72 millones de euros, fijos más variables. Luis Figo, quien pasó al Real Madrid por 62 millones. Ousmane Dembélé, vendido al PSG por una cifra aproximada de entre 50 y 58 millones. Y Alexis Sánchez, transferido al Arsenal por cerca de 42 millones de euros. Lea también, murió Jorge Messi, el hombre clave que acompañó a Lionel desde Rosario hasta Barcelona. ¿Cuál ha sido el fichaje más caro del Barcelona? El fichaje más costoso del Barcelona es Philippe Coutinho, incorporado desde el Liverpool en 2018, por una operación que podía alcanzar los 145 millones de euros, con variables. Le siguen Ousmane Dembélé, con hasta 135 millones, y Antoine Griezmann, por 120 millones. ¿Cuánto pagó el Barcelona por Neymar, Luis Suárez y otros grandes fichajes? El Barcelona pagó más de 85 millones de euros por Neymar en 2013. Alrededor de 81 millones por Luis Suárez, procedente del Liverpool, y cerca de 58 millones más variables por Rafinha. Estas operaciones forman parte de las mayores inversiones realizadas por el club en el mercado de fichajes.